similar al otro. Sí, pero es que creo que lo que no se puede es que nosotros compartamos pantalla y Ah, alguna otra cuestión más, como creo que no se puede, nosotros no podemos dibujar o algunas cosas así, pero de las materias que fuimos estando usando, o sea, andaba lo más bien, ¿no? sí, sí, lo bueno es que el tiempo es limitado. Eh, pero bueno, qué más ganas por ahí. Igual no es mucho de compartir acá pantalla, pero por ahí se necesita. Eh, pero bueno, vamos bien. Entonces el resto veo que estamos todo igual. Bueno, algo estuve armando muy por arriba. La verdad que mucho tiempo no tuve la parte de orificios y vertederos, que, que bueno, que Pablo sabe un poquito por experiencia, pero que por lo general a Tito mucho no le gusta dar. La edad, sí, en casos eventuales, cuando yo no tengo nada, por ahí no puedo darla yo, ¿no? El tema es que, bueno, a ver, quería prepararle algo de teoría, mucho tiempo no tuve para hacer esta presentación, porque siempre que me toca darlo es como que lo explico brevemente en el pizarrón y los conceptos y empezamos a hacer la práctica. Pero bueno, en este caso esto se dificulta. Así que traté de buscar en el tiempo que tuve algo que fui rescatando de lo que encontré en internet, de lo que me pareció un poco más interesante y algo así les armé. Nada que ver como lo que pasa a Tito, que tienen todos animados y esas cosas. Esto es muy simple, muy sencillo, nada de animación, porque bueno, no tuve tiempo de hacerlo. Pero bueno, para que tengan los conceptos, yo creo que va a servir. Esto es vertederos y orificios. ¿Sí? A ver, eh, básicamente, digamos, conceptualmente estamos hablando de lo mismo. Sirven, o sea, la finalidad es la misma tanto para vertederos como para orificios. Son dispositivos, son estructuras que se usan el vertedero en un canal, ¿sí? O sea que está a cielo abierto, como lo dice ahí, es una estructura que está en escurrimientos superficiales. Y la diferencia con el orificio es que justamente el orificio se usa en una tubería. ¿Tá? O sea, no es un escurrimiento superficial, sino que es un escurrimiento que tiene un contorno cerrado. Por ejemplo, una tubería. La finalidad que tienen ambos es controlar el caudal que está pasando por esa estructura, por ese elemento. ¿Sí? Por eso es que nosotros ponemos un vertedero o un orificio, para controlar cuánto caudal pasa por ahí. ¿tá? O sea que conceptualmente los dos tienen la misma finalidad, nada más que uno es para escurrimientos a cielo abierto, digamos como son los canales, y otro para un contorno cerrado como es las tuberías. Bueno, acá está un poco las funciones, o sea, esto lo que encontré un poco mejor fue de vertederos, pero vale también para orificios, con esa salvedad que yo les había dicho antes, que es para un contorno cerrado. Bueno, ahí tendría que decir funciones, es garantizar que la estructura ofrezca seguridad. Garantiza que el nivel de agua tenga poca variación en el canal de riego, aguas arriba. ¿Sí? Habrán visto vertederos en alguna presa, en algo que estuvo pasando Tito. Ahí está en qué se clasifican. Tiene distintas clasificaciones. Por ejemplo, según la localización, que pueden ser frontales, laterales, según los instrumentos con que se controlan. Hay libres y están los controlados. Libres, obviamente, como bien se dice, es que caigan en superficie libre, que no tengan ningún elemento que esté controlando
ese vertedero. Y un vertedero controlado es un vertedero a través de compuertas, como se da en una central hidroeléctrica, por ejemplo, en una presa, ¿sí? Esa es la diferencia. Después, según la pared, porque esto es una estructura que se pone en un punto determinado del canal, donde yo quiero controlar ese caudal que está pasando por ahí, y tenemos de pared delgada o pared gruesa. ¿tá? Que eso depende del espesor justamente de esa pared, de esa estructura de vertedero. Según la sección, hay rectangulares, circulares, triangulares, trapezoidales. Depende de la forma de la sección, esto siempre hablando transversal al canal donde la estoy colocando, me va a dar distintos caudales que puedan pasar por ahí, ¿sí? Y después es según cómo esté funcionando, o sea, funcionando siempre agua, hablo de aguas arriba, desde donde nosotros partimos, hacia dónde vamos es aguas abajo. Entonces, el vertedero puede ser libre, que es con caída libre, simplemente cae, aguas arriba tiene una caída, aguas abajo tiene una caída libre, o un vertedero que se llama ahogado, que quiere decir que está pasando, el agua está pasando por sobre el vertedero, pero aguas abajo es como que yo no estaría viendo ese vertedero, queda ahogado. Pablo, ¿estás ahí vos? Ah, perfecto. Por si querés acortar algo, cuando quieras. Escucho medio. Cuando quieras acotar algo, decide, pará y chiflá y acotar. Más o menos darme una introducción de todo esto. Bueno, las aplicaciones, la finalidad, como veníamos viendo al principio, o sea, básicamente lo principal es que yo puedo medir el caudal que está pasando por esa estructura, por ese elemento. Y para poder controlar los girantes, ¿sí? Aguas arriba y aguas abajo. Los rectangulares son utilizados para medir caudales grandes, por lo general, y los triangulares para caudales un poco más pequeños. ¿Sí? Esa es la diferencia que tienen, también por qué elijo una sección y no la otra, como lo muestra ahí el dibujo, por ejemplo. Ahí ven un poco lo que yo les decía, que se clasifican según el espesor de la pared, vertederos de pared delgada, tiene una relación del espesor-altura menor a 0,67. De pared gruesa o de cresta ancha, una relación mayor o igual a 0,67. Nosotros tenemos el espesor de la pared, lo que está pasando, el agua que está pasando por encima del vertedero, de esa placa vertedero, se le suele llamar cresta, ¿sí? La cresta del vertedero es lo que está pasando por arriba del vertedero. No es mi perro, lo que escuchan son perros, hay un ladrido generalizado, son perros vecinos. Siempre hay ruidos de fondo, chicos. Bueno, es a modo de saber cómo se le llama al agua que está pasando por arriba del vertedero, que se le dice cresta, ¿sí? La cresta del vertedero. Ahí tienen otra clasificación, están separados en vertederos de pared delgada y vertederos de pared gruesa, con las distintas secciones, ¿tá? Que en realidad son secciones geométricas. Fíjense, rectangulares, trapezoidales, circulares. Hay algunas secciones que son difíciles, que no se suelen usar, las más usadas, las más comunes que pueden ver son rectangulares o triangulares. Y de pared gruesa, también, exactamente lo mismo. Lo que hace un vertedero de pared gruesa es que, digamos, la vena líquida, o sea, la cresta de ese vertedero,
en contacto con el agua que está pasando por esa estructura, se comporta de una forma distinta. ¿Sí? Más adelante vamos a hablar de lo que es la contracción. ¿Por qué? Porque estoy obligando a pasar una masa de agua determinada, una cantidad de líquido determinada por arriba de esta placa. Entonces, depende del espesor de esa pared, voy a tener una contracción de esa vena líquida que está pasando sobre la cresta del vertedero. Esta contracción que voy a tener va a modificar un poco lo que es el caudal que va a pasar sobre ese vertedero. Ahí es la forma geométrica, ¿sí? Que bueno, básicamente estos son todos cortes transversales de esa placa vertedero. Fíjense que tienen rectangular, triangular, bueno, distintas formas, parabólico, circular, trapezoidal. También, a ver si lo tengo después. No, bueno, estas son especificaciones de vertederos de pared delgada. Hay unas condiciones que eso, ahora estoy pensando y me olvidé de hacerles, o de hacerles un punteo. Cuando nosotros calculamos el caudal que está pasando sobre el vertedero o sobre el orificio, tenemos unas condiciones que hacen a ese orificio o a ese vertedero perfecto, digamos, ideales. Una de las condiciones es que la pared de ese vertedero o esa placa orificio sean delgadas, ¿sí? ¿Por qué llamamos perfectos o ideales? Porque en realidad hay un montón de condiciones que hacen que en la práctica no sean ideales y reales. Es como en el caso cuando contemplábamos las pérdidas, si que las considerábamos o no, pérdida por fisión o pérdidas en los menores. A ver, nosotros siempre partimos de algo que es ideal y después, con ciertos factores de corrección, empiezan a aparecer coeficientes, nosotros hacemos que eso que es ideal, teórico, digamos, ¿sí?, se vuelque a lo que sería la práctica. Entonces, en este caso, tanto en orificios como en vertederos, nosotros vamos a tener factores de corrección que me van a hacer que el caudal sea el real que está pasando por ahí, ¿sí? Y uno de esos factores de corrección tienen que ver con todas esas condiciones de que se consideran vertederos u orificios ideales o perfectos, digamos. Bueno, acá en realidad es como un resumen de la clasificación de los vertederos. Que es más o menos lo que estuvimos viendo al principio, según la localización, que están frontales, laterales, de tulipas, según los instrumentos, si son libres o controlados. Es un poco como que es un resumen del otro que estuvimos viendo, ¿sí? Según la pared, según la sección donde se vierte, bueno, esa es la parte geométrica, y según cómo funcione, aguas abajo. Acá ponen dos funcionamientos, que es ahogado y libre. Puede llegar a haber algún caso que sea parcialmente, pero por ahí más que nada en orificios, que sea parcialmente sumergido o parcialmente ahogado. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una parte que está aguas abajo que queda a superficie libre y otra parte que queda ahogada, ¿sí? Pero esto se da más que nada en los orificios, más que en vertederos, lo que sería parcialmente sumergido o parcialmente ahogado. Estas son todas condiciones para vertederos. Seguimos con
vertederos de pared delgada, ¿sí? Son todas condiciones que deben cumplirse para poder tener un vertedero justamente de pared delgada. Profe, ¿amortiguaciones que llamas a los dados y eso o es otro tipo de estructura? ¿Cómo? ¿Amortiguaciones llamas a los dados o son otro tipo de estructuras? No te entiendo bien, ¿Alo? A las amortiguaciones. Cuando dice Claro, acá debe haber una zona de amortiguación. Claro. Sí. Sí, no sé si se refiere a los dados o son otro tipo de estructuras que se hacen. En realidad sí, a ver, otra de las condiciones para considerar un vertedero perfecto o ideal es que, más allá de que tenga pared delgada, es que la velocidad de llegada sea prácticamente despreciable, ¿tá? Más si tiene una pared delgada, porque yo tengo que asegurar la estabilidad de esta estructura, de esta placa vertedero. Entonces, tengo que lograr que aguas arriba el agua llegue lo más tranquilo posible, con la velocidad la velocidad mínima, prácticamente despreciable, podríamos decir, aunque esto no se cumple, ¿sí? Pero bueno, tengo que hacer algo justamente para que no llegue con tanta velocidad a esta placa vertedero si es de pared delgada. Bueno, acá seguimos con condiciones de pared delgada, los tipos más comunes, vertederos rectangular y triangular, que era lo que les había mencionado antes. Aguas arriba, esta es otra de las condiciones de vertedero u orificio perfecto, de que la pared, esta placa, se le suele llamar placa también, vertedero o placa orificio, sea vertical, ¿sí? Que es una de las cosas que dice acá el segundo punto. La cara de aguas arriba debe ser instalada verticalmente y el borde de la placa debe estar cuidadosamente conformado. Todo esto hace, lo que les mencionaba antes, que se considere un vertedero u un orificio perfecto o ideal. Yo hoy les subí las prácticas, en la práctica de orificio vertedero, que están los dos en un solo PDF. Hoy las subí a campo. Y me fijé, el viernes pasado había uno de los chicos que me había preguntado de golpe de ariete, y está subido, está subido en la misma semana. A ver, la misma semana que hicimos que subí la parte de escurrimiento permanente. Lo que pasa es que no está como golpe de ariete directamente. No sé si está acá quien había preguntado la otra vez. No está, digamos, especificado que sea golpe de ariete. Lo que dice es escurrimiento impermanente del conducto, ¿sí? Pero fíjense y búsquenlo ahí. Uno es escurrimiento permanente, que es la parte de tuberías en serie y en paralelo, y el otro es escurrimiento impermanente, que sería golpe de ariete, ¿no? Perdón que me fui de tema, pero me acordé justo al decirles que había subido esto. Bueno, los vertederos de pared delgada, seguimos con una condición de vertedero perfecto. Lo que me dice es la relación entre descarga y altura sobre la cresta del vertedero se obtiene matemáticamente, ¿sí? Esto es como para ver cómo voy a llegar a poder calcular, son consideraciones para poder calcular el caudal que está pasando por esta placa, ¿tá? Fíjense, superficie libre permanece horizontal hasta el plano del vertedero, el tema de la presión a través de la lámina, efectos de viscosidad, tensión superficial. Son todas consideraciones que estoy
teniendo en cuenta como si fuesen ideales o perfectas. Bueno, ahí veo que no se ve muy bien lo que está señalando, pero bueno, no me di cuenta. Esto un poco habla de la terminología, ¿sí? Que era lo que yo les decía. La longitud de la cresta, acá tienen un corte transversal, sería esa placa vertedero, y después tienen un corte como si hicieran un corte longitudinal en el canal, en lo cual ven que es una placa, es una pared, como si fuese una pared que yo estoy colocando en el vertedero, en el canal, perdón, donde va a tener, en este caso, una forma rectangular, ¿sí? Lo que pasa por encima de esta sección, la longitud de la cresta, ancho del canal, ¿sí? El ancho del canal es la solera, con que venimos trabajando, lo que llamamos solera. La carga del vertedero es el H, la altura, digamos, lo que está, la altura de agua que está pasando sobre ese vertedero. Fíjense que es H minúscula. Ahí les dice bien, es el desnivel entre la superficie libre de aguas arriba y la cresta del vertedero, ¿sí? Acuérdense que la cresta es justo cuando estoy en el vertedero. Después tienen carga sobre la cresta, altura o cota de la cresta. Bueno, acá tienen un poco más de especificaciones que tal vez que son las que trabajamos nosotros. Espesor de la lámina, aguas abajo. Distancia mínima, aguas arriba, a la cual se coloca el medidor de niveles, ¿sí? Fíjense que tienen una consideración, algo que tienen que tener en cuenta, que esa longitud tiene que ser mayor o igual a 5 H, o sea, a 5 veces la carga sobre el vertedero. El espesor de la pared del vertedero y espesor de la lámina de agua, aguas arriba del vertedero. Es una terminología que si ustedes la leen, sepan de qué se trata. Simplemente es para eso. Bueno, acá no se ve demasiado, pero es como para ver de dónde surge el caudal, ¿sí? La expresión de caudal que vamos a calcular que está pasando sobre ese vertedero. Aplican la ecuación de Bernoulli entre dos puntos y aplicando Bernoulli entre dos puntos, la presión es la misma, van a tener una diferencia Z, fíjense, está la carga y está la velocidad, ¿sí? En el punto 1 y en el punto 2. Entonces van a llegar a algo de este estilo. En este caso tenemos velocidades, ¿sí? Pues estamos planteando la ecuación de la energía cinética. Podemos reemplazar estas velocidades por el caudal y vamos a llegar a una expresión de caudal, ¿está? Donde tenemos también velocidades. Y acá es, finalmente a lo que llegan, es la ecuación para un vertedero rectangular de pared delgada. O sea, ahí lo que tienen es el caudal ideal, ¿sí? Hay varias expresiones, no me acuerdo si yo les escribí en la otra presentación. Hay varias expresiones, ahora lo vemos en la práctica, para sacar el caudal que está pasando sobre el vertedero. Cualquiera es válida. Por lo general la que más se usa es la expresión de Francis, que creo que es la que estuve usando en la práctica. Pero bueno, está la de Francis, la de Bastin, a ver si les digo que hay otras, para que busquen, a ver, si ustedes pueden calcular, calculan con cualquiera, les vuelvo a repetir, pero sí, Bastin, King, bueno, hay distintas expresiones que son usadas para justamente calcular el caudal que va a pasar sobre el vertedero.
Tengan en cuenta que todas están sacando una relación de un caudal ideal y de un caudal real, y lo están afectando por coeficientes de corrección, ¿sí? Estos coeficientes de corrección justamente se dan porque por lo general no se dan todas las condiciones para que este vertedero o este orificio sea perfecto o ideal. Entonces, si ya no se da una de esas condiciones, el vertedero o el orificio deja de ser perfecto o ideal. Entonces, necesariamente lo tengo que afectar por estos factores de corrección. Hay factores de corrección de carga, que se les llama de carga, y en realidad estoy corrigiendo al caudal. Tengo factores de corrección de velocidad y factores de corrección de, digamos, la vena contraída, ¿sí? La parte de la vena líquida contraída, que sería del chorro en el caso de un orificio, ¿tá? O en el caso de un vertedero, es esa vena líquida contraída que está pasando por esa placa vertedero. ¿Hasta acá me van entendiendo? Porque por ahí voy un poco rápido. Y Lucía, una pregunta. Uh-huh. O sea, en este caso, o sea, cuando tenés un vertedero, el caudal no se mantiene constante. O después del vertedero sí. ¿Cómo es? Nosotros siempre estamos manejando caudal constante, ¿sí? Claro, por En eso. todo lo que venimos calculando siempre mantenemos el caudal constante. Lo que hago con un vertedero y con un orificio es controlar el caudal que está pasando por ahí. Ok, pero o sea, podés venir con un caudal determinado. Ah, no, porque en teoría, tipo, no viene con velocidad, entonces por eso controlás el caudal, digamos. Claro, Porque yo si voy a vendría con velocidad, tenés un caudal que pasa por arriba siempre igual. En realidad estoy poniendo una placa vertedero o una placa orificio en el caso de una tubería para saber o para poder medir el caudal que está pasando sobre esa estructura. ¿Sí? Sí, sí, exacto. Pero me refiero que al bueno, hacer una de las hipótesis o leyes de que sea un vertedero ideal que no tiene que tener agua velocidad, se controla por eso, porque si vendría con velocidad y le achicás la sección, en teoría va a mantener el mismo caudal con el que venía. En realidad mantengo el mismo caudal, lo que hago es lo estoy controlando. Ok, o sea que podés hacer que pase menos o más caudal, o A ver, solamente lo medís. lo mido. Ah, ok, está bien. Yo estoy Buenísimo. midiendo el caudal que está pasando sobre esa estructura, sobre ese elemento. Ok. Es para conocer cuánto caudal está pasando. Ah, buenísimo. Con este elemento, lo que vos generás es forzás que el caudal, todo el caudal, pase por una superficie conocida. Vos quizás no conocés todas las propiedades geométricas del canal, pero sí las del vertedero que estás utilizando. Entonces vos forzás el caudal a que pase por ahí, podés medir y con eso calcular el caudal. Ah, buenísimo. Ahí va, ahí Esa entendí. sería como la idea. Claro. Ok. Bueno, gracias. Te hago una consulta. ¿Estos vertederos son permanentes o solamente los colocas cuando necesitas medir el caudal? No, en realidad si lo estoy colocando en algún canal y todo y justamente quiero medir el caudal que está pasando por ahí, lo dejo. Son estructuras que se hacen, depende de las dimensiones también. O sea, si yo tengo un canal que es de ensayo, obviamente puedo poner y sacarlo y ir cambiando las distintas geometrías, puedo poner uno rectangular, uno triangular, para ver cómo se comportan y para poder medir qué caudal pasa por cada uno de esos elementos, cada una de esas placas. Si estamos hablando, en el caso de que tenemos una obra de gran magnitud, el vertedero queda fijo. Y es una forma de poder controlar qué cantidad de caudal está pasando por ahí. Entonces, si queda permanente, ¿modifica en algo el rendimiento de ese canal?
No sé, no, o sea, generaría un obstáculo en el canal, ¿o no? En realidad yo lo pongo justamente para saber qué cantidad de caudal está pasando por ahí. Está bien, sí. Bueno, gracias. No sé si es El eso elemento o... vertedero genera, digamos, una interferencia puntual en el canal, pero eso no afecta a la idea del canal o al canal en sí, que seguramente es muy largo. En las inmediaciones del vertedero seguramente se generan alteraciones en el flujo, pero esas las aprovechamos para medir, que es el objetivo, y después no afectan al rendimiento del canal, si querés, para desaguar algo. Bueno, genial, gracias. Tengan en cuenta que nosotros siempre estamos manejando un caudal constante, ¿sí? Y justamente lo que ponemos son estos elementos, bueno, en este caso estamos hablando de vertedero, en otro caso hablamos de orificios cuando tenemos un contorno cerrado, y justamente es esto, para poder controlar y saber la cantidad de caudal que está pasando por ahí. Pero es para únicamente esto, para conocer y controlar. Es bien como dijo Pablo, en realidad el canal o la tubería se va a seguir comportando de la misma forma. Sí, estoy poniendo, digamos, como si fuese un obstáculo en ese punto determinado, pero si no cambio otras condiciones en el canal, como la pendiente, o sea, no hago un quiebre de la solera, o no estoy poniendo otro tipo de elemento, o provoco, no sé, un resalto, es simplemente para controlar y conocer qué caudal está pasando en esta placa, ¿sí? Fíjense acá, por ejemplo, hay factores que ya empiezan a aparecer, que es CD, que es un coeficiente de descarga, o sea que estos son factores de corrección, por esta condición de que los vertederos dejan de ser perfectos, ¿sí? Porque algunas de sus condiciones para ser perfectos o ideales no se cumplen. Entonces, sí o sí los tengo que afectar y corregir para poder hallar el caudal real que está pasando sobre ese elemento. En todas expresiones, eso lo pueden encontrar en cualquier libro, ¿sí? Fíjense que siempre hablamos de correcciones del caudal. Nosotros usamos, bueno, acá tenemos uno de pared triangular. Les repito, nosotros solemos usar la expresión de Francis, que es una de las que más se usa. Ahora cuando veamos la práctica lo van a ver. Bueno, eso era todo. Algo que se los mencioné, pero por ahí, a ver, en el anterior, no sé si hay algún video que lo muestre. No. Estoy viendo ese video que se lo pueda mostrar. Bueno, por ahí acá. Una de las condiciones también para considerar este vertedero que sea perfecto o ideal es que las contracciones laterales sean nulas, ¿sí? Esto se da únicamente cuando tengo un vertedero de pared delgada, entre otras condiciones también, ¿no? Pero, por ejemplo, acá yo tengo un corte transversal, en lo cual está el canal y está esta placa vertedero. Sobre los laterales se va a dar que el agua puede llegar a tener alguna contracción, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que esta cresta, esta vena líquida de agua que está pasando sobre el vertedero, se va a contraer, se va a tender a despegar de las paredes de esa placa vertedero. Entonces voy a tener contracciones laterales y contracciones de fondo, ¿sí?
consideramos que la contracción de fondo por lo general es nula. Todo depende de la velocidad con que vengamos aguas arriba. ¿Está bien? Pero bueno, las contracciones laterales por lo general suelen existir. Depende de cómo esté ubicada esta placa. En este caso, esta placa vertedero está centrada en el vertedero. Entonces, en este caso tendríamos dos contracciones laterales. ¿Está? Puede ser que esa placa, no sé si tenía alguna otra figura. A ver, de acá. No, están todas centradas. Sí, están todas centradas. No me acuerdo si tenía otra. No. ¿Ven que estoy volviendo atrás? Y adelante. No. No, acá lo que pueden ver, lo que les quería mostrar es algo que por ahí después busco alguna imagen o algo, que es cómo se da el tema de la contracción, pero lo que suele haber es que justamente la cresta, la vena líquida de agua que está pasando por ese vertedero, se contraiga, ¿sí? Disminuye la fricción justo cuando está pasando por esta placa. Está siempre hablando de lo que sería el ancho, ¿sí? La longitud de cresta, del ancho de cresta en realidad, no la longitud, el ancho de la cresta. Está disminuyendo su sección. O sea, todo eso va a depender de cómo es la pared, de cómo es esa placa por la cual estoy obligando a pasar el agua del canal. Fíjense que arriba son de pared delgada, o sea, de pared delgada es como que esa contracción casi que no existe, ¿sí? Y está pasando directamente, y la sección de la cresta, de la vena líquida que está pasando sobre el vertedero va a ser la misma que la del vertedero. En el caso de que yo tengo una pared gruesa, y depende también, vuelvo a repetir, de las condiciones con que vengo aguas arriba, se va a comportar de distintas formas cuando el agua pasa sobre ese vertedero. Fíjense que acá tienen tres tipos de pared gruesa distintas, entonces tienen distintos comportamientos del agua cuando está pasando sobre esa cresta. ¿Tá? Puedo tener alguna contracción de fondo, que el agua acá trate de despegarse, por ejemplo, y no toque toda la pared del vertedero. Lo mismo pasa en forma lateral, no solo de fondo, sino en forma lateral. Voy a ver si tenía otra cosa, pero... Es lo mismo. Esto, bueno, ahí lo que pueden ver son imágenes en grandes obras, ¿sí? Y acá están controladas, no están libres, sino que están controladas por compuertas. Entonces yo a través de esas compuertas estoy controlando cuánto es el caudal que está pasando por esa placa vertedero, que no es libre y está controlada justamente, ¿sí? Creo que le voy a pasar otro, porque este ya está. Y como quito me molesta el cartelito negro del Zoom. ¿Están viendo lo nuevo ahora ustedes? Estamos viendo una pestaña que dice vertederos y se ven dos PowerPoint, pero no lo hemos abierto. Pero supuestamente
Seguramente yo sí, pero ya no. ¿Siguen viendo lo mismo? Ahora vemos las fotos. Ahora sí. Ah, perfecto. Perfecto. Bueno, acá esto ya es bien casero. No tuve tanto tiempo de buscar y juntar cosas en internet. No me gustó un poco lo que estaba encontrando, así que es más casero esto. Es orificio, si es lo mismo más o menos que lo que les venía diciendo, ¿sí? Que tenemos un caudal y ese caudal que estoy midiendo, que estoy controlando que está pasando por esta placa orificio, lo estoy corrigiendo con unos factores de corrección, justamente. Esperen un segundo que voy a encender la luz, porque estoy como a oscuras. Ahí está. Estaba oscureciendo y no se veía. Les repito, bueno, acá tengo el caudal. Fíjense que nosotros estamos hablando de un caudal real, que es el que yo quiero calcular. Uno ideal, que estaría este término de raíz cuadrada 2g por h, sería la velocidad que está pasando por ahí, más por el área. ¿Está? O sea que esto sería como una ecuación de continuidad. Esta ecuación de continuidad la tengo que afectar por el coeficiente de descarga. En este caso, pues estoy calculando el caudal. Este coeficiente de descarga está contemplando la relación, o sea, un producto entre un coeficiente de velocidad y un coeficiente de contracción, ¿sí? Son dos correcciones que estoy haciendo a la velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad no suele ser despreciable a la llegada de esta placa, entonces yo lo estoy corrigiendo con este factor con este coeficiente de velocidad. Y después tengo el coeficiente de contracción, porque depende del espesor de esa placa orificio, tengo que afectarlo, porque bueno, el área contraída o el área del chorro, que se le suele llamar comúnmente, va a ser menor que el área del orificio, ¿sí? Todo esto, vuelvo a repetir, depende del espesor de la pared, ¿tá? De esta placa. Entonces, son coeficientes que yo tengo que afectar al caudal, que están relacionados en el coeficiente de descarga, ¿tá? Para poder sacar qué caudal está pasando en el orificio. Acá tienen una expresión de pérdida de carga en orificio, o sea que sí me está produciendo una pérdida de carga, pero vuelvo a repetir, siempre trabajamos con un caudal que se mantiene constante. Bueno, acá les mezclé un poquito, porque era lo que tenía. Vertederos, pero es un poco lo que estuvieron viendo antes, por ahí acá se ve un poquito más claro las distintas expresiones. ¿Sí? Bueno, esta no salió clara. Esto es lo que se llama un resbaladero. En realidad yo estoy poniendo una placa y estoy haciendo una construcción, digamos que me va a cambiar un poco la sección, me va a obligar a cambiar un poco la sección del canal ahí, y es como si fuese otra forma de poder controlar el caudal que está pasando por ahí, ¿sí? Pero lo que comúnmente se usa son vertederos en un canal. Bueno, este ya es el trabajo práctico.
yo les subí en realidad el trabajo práctico que les subí, el ejercicio 1 que está acá, yo lo saqué de la práctica. Lo que pasa es que lo tenía y la verdad que lo dejé ahí, pero está, la práctica empieza en el ejercicio 2. El ejercicio 2 que está acá es el 1 de nuestra práctica. Les dejé pocos ejercicios porque en realidad, a ver, sabemos que son consideraciones que tenemos que tener en cuenta en placas o edificios o vertederos que no son perfectos. Entonces siempre lo tengo que estar corrigiendo con estos valores, con estos factores de corrección. Esa que ven acá, en el punto 2, que dice 1,84, bueno, les puse para el corchete, pero es L, que es la longitud de la cresta de vertederos, menos 0,1 por N. Por H, a ver si en algún lado les puse, no. Por H, todo por H a la 3 medios. Esto es a las 3 medios. Esta es la presión de Francis, que es una de las más usadas para vertederos. ¿Sí? Esperen que quiero leerles la... Pablo, ¿vos tenés a mano la práctica? Porque si no te voy a estar abriendo y cerrando para leerles el primer enunciado. Lo busco, pero en digital seguro que no. Me fijo si lo tengo a mano. Un segundito. Bueno, ahí la estoy viendo. Dice, en un curso de agua está colocado un vertedero con 2 contracciones laterales. Ese curso de agua obviamente es un canal. Está colocado un vertedero con 2 contracciones laterales con una longitud de cresta de 1,20 m y una carga de 0,40. Y lo que me pide es determinar el gasto. Vamos a hacer algo así para poder ahora. Me sigue donde estaba. Espérenme. ¿Están viendo la práctica? Todavía no, profe, vemos de nuevo la pestaña con los PowerPoints chiquitos. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Ahí se recantó. Bueno, les decía, el ejercicio 1 de vertedero, en un curso de agua, está colocado un vertedero con 2 contracciones laterales, la longitud de cresta de 1,20 y una carga de 0,40. Esa longitud de cresta es lo que en una de las presentaciones de la presentación anterior nosotros vimos como B, acá lo llama L, ¿sí? Que es la longitud de cresta. Entonces, este 1,84 es un coeficiente es una constante en realidad, porque siempre es 1,84 de corrección de Francis, y este 0,1 lo mismo. Son como estos factores de corrección que directamente Francis los pone
como si fueran constantes, ¿está? No se cumplen las condiciones de un vertedero perfecto. Bueno, Francis lo que hace es, ya lo está corrigiendo, a través de esas constantes, de 1,84 que lo suele denominar como alfa, y de 0,1 que la denomina como beta, si mal no recuerdo. Simplemente reemplazo la longitud de cresta, este n que tengo acá, a ver si tengo, no puedo cambiar. Sí, lo puedo cambiar. Este n que tengo acá son la cantidad de contracciones laterales que voy a tener en el vertedero, ¿sí? Que el enunciador me decía que tengo 2. El h es la carga, o sea, la altura del agua, que es lo que está pasando sobre esa placa vertedero. Así que simplemente reemplazo y me va a estar dando el caudal, ¿sí? Esa es la expresión de Francis. El ejercicio 2 dice, se tiene un vertedero, también con 2 contracciones laterales, con una longitud de cresta de 1,15, y hay que determinar la carga necesaria para dar salida a un gasto de 300 litros por segundo. ¿Está? En este caso, en el ejercicio 2, en el ejercicio 2, lo que sería el 3, acá, perdón. Lo que me está diciendo y lo que quiero saber es cuánto vale H, cuánto es la carga, o sea, de la cresta sobre el vertedero. ¿Está? La longitud va a ser 1,15, sigo con las mismas constantes, porque justamente son constantes. Tengo 2 contracciones laterales, y me dice que el caudal es de 300 litros por segundo. Ojo acá, porque yo tengo que trabajar todo en unidades compatibles, ¿sí? Si estoy trabajando la longitud en metros, yo el caudal lo tengo que llevar a metro cúbico por segundo. ¿Está? Esa es la única salvedad. Reemplazando eso, yo tengo que despejar de esta expresión, de la expresión de Francis, tengo que despejar cuánto es el valor de la carga, ¿sí? Y ahí hallo la carga, justamente. Entonces voy a volver a... El próximo ejercicio me dice en un vertedero con 2 contracciones laterales. Por lo general trabajamos, a ver, con 2 contracciones laterales porque eso significa que el vertedero está centrado en el canal, ¿sí? En el caso que el vertedero, o sea, esta placa esté pegada hacia una de las paredes del canal, por ejemplo, puede ser un vertedero rectangular que yo tenga, pero que está pegada, a ver si lo puedo dibujar, me animo lo que les estoy diciendo, para que me entiendan mejor. Bueno, supongan que esto está recto, ¿no? Esa es, digamos, para que me entiendan lo que estoy explicando. Esa sería la sección transversal del canal. Yo voy a poner una placa vertedero. Wow, bastante derecho. Voy a poner una placa vertedero, que esa placa vertedero tiene una sección rectangular, ¿sí? Bueno, esta sección rectangular, acá en este caso voy a tener una sola contracción lateral, ¿se entiende? Supongan que este canal también es rectangular, ¿eh? ¿Por qué voy a tener una sola? La voy a tener acá, en esta parte, en la parte donde coincide, digamos. Es como que ahí no estoy obligando a que el agua hasta arriba, se desvíe para pasar por esa placa, sino que simplemente de este lado
de este lado pasa, ¿está bien? Pero de este lado sí la estoy obligando. Entonces en este caso voy a tener una sola contracción lateral. ¿Se entiende esa diferencia? Sí, sí. Bien. Es lo que les quería ver, que vean dónde se daban las contracciones laterales. Este dice, bueno, con un vertedero con dos contracciones laterales, una longitud de cresta de 1,15, una carga de 0,28, y hay que determinar la carga que debería tener el vertedero sin contracciones laterales, ¿sí? Y con una longitud de cresta para dar salida al mismo gasto, o sea, al mismo caudal. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Bueno, yo con los datos que tengo del ejercicio, con esa longitud de cresta, con dos contracciones laterales y la carga que tengo sobre el vertedero, tengo que hallar el caudal. Está bien, porque estoy desconociendo el caudal. Ahora quiero hallar, lo que me dice el ejercicio es que quiere hallar qué carga, estoy buscándolo con el celular también buscando, qué carga tiene que tener el vertedero para ese mismo gasto y sin contracciones laterales. ¿Está bien? Entonces, primero hacer el caudal, y ahora con ese caudal, simplemente sin contracciones laterales, esta parte de término se me va, porque yo dejo de tener el n, que son la cantidad de contracciones laterales. Así que simplemente me queda de esta forma la expresión. Así que de ahí saco la carga. ¿Está? Lo que estoy haciendo acá es viendo, a ver, un vertedero con determinadas características, o sea que voy a tener la misma longitud de cresta, cuánto caudal está transportando. Y si no considero las contracciones laterales, cuánto va a ser esa carga sobre el vertedero, ¿está? Para ese mismo caudal. Eso es únicamente lo que estoy haciendo, es jugar un poquito con esos datos. El otro ejercicio, hasta ahora van bien, chicos, si voy muy rápido me dicen, ¿no? Me embalo y... El otro ejercicio es calcular el gasto. Esperen, estoy buscando. Mira, un vertedero con dos contracciones laterales, longitud de cresta de 1,50, o sea, básicamente siempre venimos hablando casi de lo mismo. Una carga de 0,55 colocado a la salida de un canal rectangular, o sea que acá me está diciendo que está justamente a la salida, de 3 metros de ancho, y circula agua con un tirante de 0,95. O sea, simplemente me está dando los datos del canal también, ¿sí? Me dice que el canal es un canal rectangular de 3 de ancho por un tirante de 0,95. Al final estoy poniendo esta placa vertedero, que es rectangular, con dos contracciones laterales, que es de 1,50 por, y que tiene una carga de 0,55. Entonces con eso ya tengo que sacar el caudal. Simplemente aplico Francis y saco cuánto vale el caudal. Y el otro ejercicio me está diciendo calcular el gasto de un vertedero ahogado, ¿sí? Sin contracciones laterales, con velocidad de llegada despreciable, o sea que acá me está diciendo que la velocidad de llegada es casi nula, en el cual la carga aguas arriba es de 0,73 y aguas abajo es de 0,22. La longitud de la cresta es de 1,45. Me está dando
cuánto vale el coeficiente de gasto, igual a 0,60. O sea, acá tienen la expresión que se utiliza para un vertedero ahogado. ¿Tá? Un vertedero ahogado es aquel que queda prácticamente desaparecido. Sí me sirve para controlar cuánto es el caudal que está pasando por esa placa, pero no es que tenga caída libre, ¿sí? Sino que aguas abajo también estoy con una carga de agua, ¿sí? Pasando la cresta del vertedero tengo una carga de agua. Entonces la expresión en ese caso es esta que están viendo acá, en el ejercicio 6. Tengo el coeficiente de gasto, la longitud de la cresta, la diferencia de esas cargas. Siempre acuérdense, y esto perdón que por ahí repita, pero es para que lo tengan presente, subíndice 1 significa aguas arriba, subíndice 2 aguas abajo. ¿Verdad? Por lo general siempre es así. Reemplazando con los datos que tengo, simplemente hallo el caudal. Es un poquito más laborioso, pero nada distinto. Esto es para calcular un vertedero ahogado. ¿Está? Esa es la práctica de vertedero. Esperen que ahora intento ver la práctica de... Un segundito. Voy a buscar la práctica de orificio. A ver si ahora puedo volver. Otra vez. ¿Están viendo la práctica? Sí, profe. Ah, genial. Esta es la práctica de orificio. Bueno, en orificios también, como yo les decía, tengo estos factores de corrección, ¿sí? Que es lo que habíamos visto al principio, que es el factor de corrección de carga, de velocidad y de contracción. ¿Tá? Tiene las mismas consideraciones que vertederos en cuanto a, si hablamos de una pared, que también es una placa que se está poniendo. Después voy a ver si puedo armar algo con distintos edificios, como armé por ahí con vertederos que lo puedan ver. Es una placa que estoy poniendo en un punto determinado de una tubería, ¿sí? Por lo general son orificios circulares o rectangulares, ¿tá? que estoy colocando, y también es para controlar y medir, saber qué cantidad de caudal está pasando por esa placa. Las consideraciones prácticamente son las mismas que para vertedero, consideraciones para tener en cuenta que, y considerar un orificio como perfecto o ideal. ¿Tá? Entonces por eso siempre los tengo que corregir con estos factores de corrección. El ejercicio 1, bueno, lástima que ahí no lo ven, porque es como si fuese que tienen un tanque y en el tanque tienen un orificio hecho y está saliendo el agua por ese orificio. Entonces dice un orificio
de 10 centímetros de diámetro, evacúa agua bajo una altura de carga de 6 metros. ¿Sí? O sea que lo mismo, cuando yo hablo de altura de carga es la altura de agua que tengo sobre el orificio o sobre el vertedero justamente en este punto, ¿no? Y me pregunta cuánto es el caudal. O sea, estoy aplicando, un segundito, me parece que acá le hice lo mismo que la otra vez. Profe, o sea que el orificio está ubicado a 6 metros, digamos, o es el pelo de agua que está sobre el orificio. En realidad, acepté la idea, a ver si puedo volver a hacerle su esquemita. Intento dibujar, bueno, ya me fui. Como que el pelo de agua es eso, ¿sí? Este es el orificio. Yo tengo el agua que está saliendo. Acá. Esta carga que tengo acá. Estoy intentando dibujar como puedo. Esa carga es 6 metros. ¿Sí? Está bien. Es como que tengo ese tanque y yo tengo este orificio, es un orificio circular. Estoy haciendo como un corte en el tanque. ¿Sí? Ese es un orificio circular que tiene 10 centímetros de diámetro. Y tengo el orificio básicamente está completo de agua. Claro, está saliendo todo el agua del tanque por ese orificio. Ok, y va, digamos, de esa gota o escurre hacia afuera o escurre en un tubo permanentemente. En este caso está escurriendo a superficie libre. Ok. Es como que de acá en realidad cae, ¿sí? Ok. Y, por ejemplo, si estuviese escurriendo a través de un tubo, ¿no sería también, o por lo menos para calcular adentro del tubo, podríamos usar escurrimiento permanente en ese caso? Después de ahí, o... A ver, vos me decís si esa placa está dentro de una cañería. Sí, en realidad es Claro. con un escurrimiento permanente. Claro, porque, tipo, estás con toda la sección llena de agua, si no sería más un canal. Correcto. Ok. Uh-huh. Buenísimo. Bueno, acá esos 6 metros son esta carga que yo tengo sobre el orificio, ¿sí? O sea, el esquemita sería este. ¿Está? Entonces, lo que tengo que hacer es... porque acá estoy aplicando, bueno, en el esquema, yo tengo un punto... A este le llamo el punto A y a este le llamo el punto B. Bastante bien, así que no iba a poder. Entonces aplico Bernoulli entre A y B, ¿sí? Estoy aplicando la ecuación de Bernoulli entre los dos puntos. Llego a esta expresión donde tengo este factor de corrección, ¿está? Que es lo que estoy afectando acá, este factor de corrección. Y llego a determinar cuánto es el caudal. ¿Sí? Tengo presente este factor de corrección justamente porque deja de ser un orificio perfecto o ideal. Por eso es que yo lo estoy afectando, lo estoy corrigiendo, digamos. El ejercicio 2 me dice la velocidad real en la sección contraída de un chorro de un líquido circulando por un orificio de 5 centímetros de diámetro es de
8,4 metros por segundo, bajo una carga de 4,5 metros. O sea, me está hablando de una sección, de una velocidad real en la sección contraída. O sea, si yo estoy mirando este esquema que les dibujé antes, la sección contraída es lo que está pasando justamente es esto, está como disminuyendo la sección, digamos, del orificio, el chorro de agua, ¿sí? La vena contraída, el chorro de agua, tiene menor sección que la del orificio. A eso le llamo la sección contraída. Esto obviamente va a depender del espesor que yo tenga de la pared. ¿Está bien? Bueno, este ejercicio me dice, ¿cuál es el valor del coeficiente de velocidad? O sea, ese coeficiente, ese factor de corrección de velocidad. Y si el desagüe medido me está dando un caudal de 0,0114 metros cúbicos por segundo, hay que determinar los coeficientes de contracción y de descarga. ¿Está? En realidad acá me da de dato la velocidad real, que la velocidad real está afectada por ese factor o ese coeficiente de velocidad. De ahí determino cuánto es el coeficiente de velocidad, que me dice que es 0,89. Y después me está diciendo que me está dando un valor de caudal medido, o sea que ya lo conozco, y me pide que determine los coeficientes de contracción y de descarga. Al principio yo les había puesto la expresión que el coeficiente, vamos al principio, acá, la relación que el coeficiente de descarga es igual al coeficiente de velocidad por el coeficiente de contracción, ¿sí? Entonces yo ya tengo el de velocidad, volvemos, acá. Ya tengo el de velocidad, que es el que hace. Así que directamente voy a sacar cuánto vale el coeficiente de descarga. ¿Sí? Porque lo saco de acá, que es el caudal real que me están dando de datos. Y después, con ese caudal, con ese coeficiente de carga y el coeficiente de velocidad, saco el coeficiente de contracción. Si yo quisiera sacar ahora, por ejemplo, el área de contraída, o el área del chorro, lo podría hacer, porque yo ahí ya tengo cuánto es este coeficiente de contracción. Así que afecto al área del orificio por este coeficiente de contracción y me va a dar cuánto es el área del chorro. ¿Sí? Eso sí quiero saber cuánto tiene de área el chorro que sale por ese orificio. Vamos al otro. Estoy leyendo el celu. Me dice calcular el gasto de un orificio parcialmente sumergido. Un orificio parcialmente sumergido. Tiene esta expresión, fíjense que ahí, bueno, si no se ve tan claro, después se la subo más clara. También está variando, es una expresión distinta, parcialmente sumergido quiere decir, a ver si puedo hacer otro esquemita para que lo puedan entender. Dame un poquito de paciencia porque es difícil dibujar así. Bueno, ahí tengo el pelo de agua, tengo la placa orificio, y si está parcialmente sumergido, quiere decir que agua allá abajo me va a estar pasando esto, por ejemplo. ¿Sí? Una parte, a ver si hago la canchera y cambio de... Una parte del orificio que va a ser esta, me va a quedar totalmente sumergido o ahogado.
y la otra parte queda a superficie libre, ¿sí? O sea, tengo el orificio, hay una parte que está totalmente sumergido y otra a superficie libre. ¿Se entiende? Eso significa lo que sería un orificio parcialmente sumergido. ¿Ah? ¿Eso se entendió, chicos? O sea que si tenés el pelo de agua por encima cubriendo todo el orificio, puede pasar que después cuando sale no esté completamente, digamos, lleno de agua. Puede Tengas ser. una parte libre. Claro. En este caso, yo estoy diciendo que está parcialmente sumergido por eso, porque en realidad lo miro desde aguas abajo. Una vez que pasó este orificio, yo estoy diciendo que está parcialmente sumergido. Una parte está ahogado o totalmente sumergido y otra está a superficie libre. ¿Sí? Okay. Puede ser que se dé la condición, a ver si puedo... Quiero cambiarles, me estoy haciendo la canchera y ya quiero cambiar. Paciencia, ¿eh? Puede ser que aguas abajo yo tenga el pelo de agua acá, ¿sí? Eso que yo les dibujé ahí negrito. Que aguas abajo me esté pasando eso. Entonces, en ese caso, me queda, es un orificio que yo llamaría totalmente ahogado o totalmente sumergido, ¿sí? Siempre lo denomino al orificio si es a superficie libre, caída libre, parcialmente sumergido o totalmente sumergido o ahogado, mirándolo desde aguas abajo. ¿Está bien? Sí, sí, perfecto. Vale. Bastante bien. No me tenía mucha seguridad. Bueno, eso sería toda la práctica, o sea, los ejercicios de vertedero y de orificio. Creo que no les puse nada más. A ver. No, acá en realidad no. 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 Eso es todo. ¿Alguna consulta, chicos? Hasta acá. ¿Algo que quieran preguntar? Por ahí algo que no quedó muy claro. Pablo, ¿algo que quieras acotar? Yo tengo una duda, Lucía, no de este TP en particular, pero sino del remanso que tenía un vertedero, un ejercicio, el último creo que era. La remanso que tenía un vertedero. Ajá. Decía como que se ubicaba un vertedero en alguna parte del canal que cerraba todo el cauce y te pedía graficar las curvas de remanso y si había resalto o no. Ajá. Yo lo planteé y bueno, habíamos calculado que era un régimen súper crítico en el que bueno, el tirante uniforme se encontraba por debajo del tirante crítico y como dice que el pelo de agua hace, o sea, el vertedero hace que el pelo de agua ascienda hasta el coronamiento del vertedero, ahí se me producía un resalto y después desde el tirante crítico hasta el coronamiento del vertedero tenía, ahí sí tenía una curva de remanso que era una F1, una fuerte 1. Mi duda es, después de eso, o sea, una vez que el agua llega al coronamiento del vertedero, ¿qué pasa después? ¿Cae en caída libre en este caso? Sí, está el ejercicio. Tengo demasiado a mano, estoy abriendo, cerrando. ¿Vos lo tenés presente, Pablo? ¿O lo tenés por ahí el ejercicio? No. No.
tengo la parte de canal. Pero me traje la otra parte. En realidad sí, me parece que, si mal no me acuerdo, porque estoy buscando, pero no pude ir al estudio ahora porque está mi esposo dando otra clase. Que no puedo ir a buscar el machete que tenía hasta la práctica. Y acá no lo tengo. No, mientras lo verifico, que ya te veo nada. Si mal no me acuerdo, a ver, no, solamente tengo el si mal no recuerdo, sí, después de esa placa vertedero tengo caída libre. ¿Sí? Pero te lo tendría que... ¿Quién sos? Agustín. Te lo tendría que confirmar viendo el ejercicio. Está bien, porque no dice nada el ejercicio con respecto a qué pasa después del vertedero. Dice como que cierra totalmente el cauce, pero sabes interpretarlo. No creo que ahí después no pase nada. Entonces después no sabía. Puede ser, a ver, después del vertedero seguramente sigo con el canal o tengo alguna solera protectora en donde estoy obligando a pasar el fluido sobre esa placa vertedero y simplemente cae, ¿sí? Pero continúa el canal. Cosa que puede ser una caída libre. Depende de las condiciones que tenga aguas abajo, puede ser que paso la cresta de ese vertedero. Yo voy a ver si les puedo mandar unos apuntes que yo había hecho, que son muy viejos, para que vean cómo se comporta, digamos, lo que se llama la vena líquida, lo que está pasando después de esa placa vertedero. Depende de las condiciones en que viene aguas arriba y continúa aguas abajo, puede ser que esa lámina, la lámina en realidad del vertedero, se pegue al vertedero, caiga a caída libre, cae a caída libre y unos metros más abajo de ese vertedero se produce lo que sería un resalto, pero todo eso depende de las condiciones en que yo tenga el canal aguas abajo, cómo continúe el canal aguas abajo. ¿Sí? Y cómo venga el régimen y cómo siga el régimen después de ese vertedero. No sé si más o menos me expliqué. Sí, entendí, porque busqué hay algunas fotos en internet de curvas de remanso por un vertedero y como que te da varias opciones y bueno, es por eso, por las condiciones que nombraste recién. Claro, a ver, tengo distintas condiciones. Y lo que se llama es cómo se comporta la lámina, o sea, el agua, una vez que pasa por esa placa vertedero. Voy a hacer algo que, a ver si lo llegan a ver, que me voy a tapar yo, no sé si lo ven, pero bueno, no, se los voy a subir, porque no se puede. Pero es un poquito lo que yo te decía. ¿Sí? Es que está pasando la placa vertedero y es cómo se comporta la lámina. Lo que pasa es que ahí lo tienen en espejo, pues se los estoy poniendo en la cámara. Hay parte que depende cómo vaya, va a caída libre, se produce un resalto después. Hay una parte que depende cómo venga también. Tengo una zona que voy a tener como una especie de rechazo pegado al pie del vertedero y después inmediatamente al resalto. Esta, que tengo el rechazo y después el tirante aguas abajo aumenta y voy a tener un resalto, ¿sí? Pero es más o menos lo que... Son distintas formas de cómo se produce un resalto con esta placa vertedero y cómo se comporta la lámina aguas abajo, ¿sí? Ahí tenemos una lámina sumergida. ¿Algo vieron de ahí? Sí, algo se ve. Algo se ve. Bueno, después le voy a sacar a esto que tengo, les voy a sacar fotos y se las voy a subir al campo. Dale, La verdad perfecto. no tuve mucho tiempo, pero bueno, estos son apuntes que yo había hecho muy viejos, se los voy a subir para que por ahí entiendan un poquito más el tema, ¿sí? Bueno, gracias.
¿Alguna otra consulta? Pablo, ¿algo que quieras acotar? No, por ahora no. ¿Consultas? ¿Alguna consulta de otros temas? Una consulta, Lucía. Ujú. Cuando hablas de cresta, ¿no? Sí. ¿Es el pelo de agua que está por detrás del vertedero o es el pelo de agua que pasa justo por el vertedero? Porque a veces la sección se achica de lo que es el vertedero. Claro, en realidad la sección de la placa se mantiene, lo que se achica es la sección Del agua. de agua, Sí, de esa vena líquida que se le llama, se le suele decir la vena líquida, que está pasando sobre ese vertedero. Claro, cuando hablas de cresta... Claro, la cresta es la cresta del vertedero, justamente como si fuese la cresta de un gallo, es lo que está pasando por arriba de la placa vertedero. Ah, está bien, no es esa sección que se achica, digamos. No, la sección que se achica sería una sección contraída. Contraída, ok. Claro, la cresta es lo que está pasando sobre el vertedero. O la cresta del vertedero, ¿sí? Cómo se comporta en la cresta del vertedero. Buenísimo. ¿Algo más? En realidad, a ver, nosotros le decimos cresta por ahí al agua. Más que nada la cresta es cómo es el vertedero en sí, ¿sí? Y lo que está pasando encima del vertedero se le suele llamar carga. Ok, está bien, o sea que es el pelo de agua que se ve, digamos, si vos ves el vertedero de frente, el pelo de agua más arriba, digamos, sería. A ver si yo tenía... ¿qué es acá? No, en el anterior. Bueno, acá tengo algo. A ver. Esta H mayúscula que figura acá, Sí. ¿sí? Eso sería la carga que pasa sobre el vertedero, la carga de agua que está pasando sobre el vertedero. La cresta del vertedero vendría a ser esto. ¿Sí? Puedo tener una cresta de bordes afilados, puedo tener una cresta, esa es lo que se le suele llamar cresta, puedo tener una cresta de bordes redondeados, depende del espesor de la pared, no se me ocurre otra, una cresta ancha si la pared es ancha, ¿sí? Por ahí hubo una confusión ahí. La cresta es la parte superior del vertedero y lo que está pasando por encima es la carga sobre el vertedero. Ah, ok, está bien, ahí entendí. ¿Ah? Sí, sí. Y después, lo que está de aguas abajo, ¿sí? Una vez que pasa el vertedero, se le llama lámina. ¿Está? En realidad son términos que se utilizan así como nosotros no decimos la altura del canal, sino que hablamos del tirante del canal, ¿sí? No decimos el ancho, sino que decimos la solera. O sea, son todas terminologías que usamos para hablar, en este caso, en hidráulica, ¿no? Ahí está perfecto, ahí entendí. Perdón, Lucía, yo no entendí muy bien. Quizás podrías mostrarlo en el corte que tenés ahí, de poner en el ejemplo del vertedero en B. A ver, en este que tengo acá abajo, acá lo que... Sí. En este que tengo acá abajo, esto es como si fuese un corte transversal del canal, ¿sí? Y acá estoy mirando al vertedero de frente. Como que yo me pongo enfrente del vertedero y lo estoy mirando. En este caso tengo un vertedero rectangular y en este caso tengo un vertedero triangular. ¿Sí? Sí, y la cresta en esta vista, ¿cómo sería en el corte? A ver, en el vertedero rectangular la cresta es esta. O sea, lo que me está marcando la longitud de cresta es esto. ¿Sí? A ver si voy a agarrar más canchera, el resaltador. En el vertedero rectangular la cresta es esta. ¿Sí?
del vertedero, y lo que está pasando por encima del vertedero es la carga. En este caso, yo voy a tener una cresta un poco rara, porque mi cresta va a pasar a ser esto. En realidad, si yo voy a lo que sería cresta específicamente, es como que sería el punto... sería esto, sería la parte de ese vértice es lo que sería la cresta del vertedero, en este caso. Bien, y la vena, creo que dijiste así, vena... La vena es, por ejemplo, yo hago un corte longitudinal en el canal y estoy viendo, digamos, de costado esta placa vertedero, y la vena es, en este caso es esto, que está cayendo caída libre. ¿Sí? Perfecto, listo, clarísimo, gracias. A ver, para que por ahí quede más claro. Tengo una placa, ya que estoy aprendiendo a dibujar acá. Muy bien. En este caso yo tenía una lámina, la lámina, que es a caída libre. Yo puedo tener una lámina, vengo pasando por el vertedero, una lámina, y después tengo un resalto y vuelvo aguas abajo. ¿Sí? Entonces, esto también es una lámina. Por condiciones que tengo aguas abajo y cómo viene aguas arriba, acá, en la parte inferior, digamos, en la base, en realidad, de este vertedero, por ahí se está produciendo lo que se llama un rechazo. A ver, vamos a dibujar. El sentido del agua viene así, ¿sí? Está cayendo. Entonces acá puede ser que cae y en realidad tengo una especie de rechazo. ¿Está? Se produce como un rulo ahí y después se produce el resalto. ¿Está? Hay distintas condiciones que se pueden dar de la lámina una vez que pasa el vertedero. Puede ser que acá simplemente pase y caiga a caída libre y no pasa más, nada más. O puede ser que a determinada distancia de esta placa vertedero se me produce lo que sería un resalto hidráulico con un rechazo al pie del vertedero. Si se me están dando estas condiciones de que se produce un resalto y tengo esta especie de rechazo, yo voy a tener que hacer algo con la solera acá del canal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que cuando tenemos el resalto hidráulico, en la longitud de ese resalto hay que tratar de proteger al canal, porque se produce todo una turbulencia, es todo un fluido que es caótico y me puede llegar a erosionar la solera del canal. ¿Está? Por ahí se entendió un poquito más el tema de lámina, no sé. Sí, ahí en ese caso tendrías que ponerle alguna especie de escollera para evitar la erosión. En realidad tengo que hacer una protección de la solera del canal. O sea, si nosotros estamos hablando que tenemos un canal de suelo, de terreno natural, en esa parte tendría que considerar la posibilidad de poder revestirlo. Ah, está bien. ¿Está? Sí, sí. ¿Alguna otra consulta? Bastante bien estoy dibujando. Me hago sonido. Algo que por ahí haya quedado colgado. Después les voy a subir estos dos apuntes, les voy a sacar las fotos y se los subo por ahí en un PDF y desarme, así no pesa tanto. Ya tienen subida la práctica de orificios y vertederos. Esto no, esto lo voy a subir ahora, lo subo ahora en un ratito, así ya lo tienen. ¿Y qué más? O sea, algo que quieran preguntar, algo de alguna otra práctica, de canales,
que haya quedado. Voy a intentar buscar algo más de orificios, ¿sí? Por ahí que orificios no tuve tanto tiempo, sinceramente, y no armé tanto como pude armar de vertedero. Tengan en cuenta que no estoy acostumbrada a... Siempre doy práctica, chicos, y la práctica las doy en el pizarrón, ese es el tema. Pero por eso es por ahí que cuesta un poquito armar de esta forma. ¿Alguna consulta? ¿Algo más? Por el momento nada de mi parte. Nada. Habíamos quedado que el parcial es el 30, ¿sí? ¿Sí, Pablo? Sí, el 30 habíamos quedado. Bien. O sea, hoy es 16. Está bien, nos queda el viernes que viene. Y después el parcial. ¿Nada más? Traten de ver, los temas que van a entrar al parcial, en la parte de canales, la parte de tuberías, la parte de golpe de ariete, a ver si pueden reemplazar algo y si quedan algunas dudas, como para que podamos verlas el viernes próximo, ¿sí? Igualmente pueden consultar por mail y no hay ningún problema, ¿ya? Lo que pasa por mail es que por ahí a veces es más difícil poder expresar lo que ustedes consultan, que ustedes lo puedan entender, porque es todo escrito. También a través del campus lo pueden hacer, así queda todo en el foro y lo pueden ver todos. Así que, como a ustedes les guste, pueden consultar todo lo que quieran, ¿eh? No hay ningún problema. Bueno, si no hay preguntas, si no hay nada, ¿no? Están callados. No, por mi parte nada. Pasa que tuvimos algunos parciales y otros trabajos y no pude ver mucho todavía bien. Y sí, es época. Sí. Sí, el día anterior al parcial tenemos otro, aparte. Por eso también estamos medio... Bueno, tengan en cuenta que nuestro parcial va a ser estilo a lo que fue el primer parcial, ¿sí? O sea, van a tener tiempo para desarrollarlo y bueno, lo pueden hasta desarrollar como se hizo el primer parcial, que en forma grupal. Sí lo tienen que subir cada uno en forma individual, legible y en un solo archivo, ¿tá? Pero bueno, va a ser de ese estilo, una especie de parcial, TP parcial, llamémosle, pero bueno, va a ser así. Buenísimo, profe. Bien. Bueno chicos, estuvo bueno esto de probar el Zoom que no se corte. No hay límite. Bueno, Sí, tengamos... es un poco más dinámico. Sí, por lo menos no se corte y no hay que volver a engancharse. Está bueno. Está bueno. Bueno, buen fin de semana. Y Buen fin de, profe. Cualquier Gracias, cosa consulten, que no hay ningún problema. Muchas Dale, gracias. gracias. Hasta luego, buen fin. Gracias, buen fin. Buen fin de semana.